les he venido diciendo, con el que cerramos todo el sílabo, es hablar de métricas del proceso de software. Entonces, primero, una pequeña introducción con respecto a la situación real, digamos así, de utilización de métricas en proyectos de software, ¿no? Y la verdad es que todavía, al día de hoy, en muchos proyectos de software, se evita o se abstiene de utilizar métricas, ¿no? Hay muchas razones que las empresas arguyen, que los jefes de proyecto arguyen para no utilizar métricas. Sin embargo, a la final, la experiencia ha demostrado que cuando no se utilizan métricas, tú no sabes de manera rápida los problemas que estás teniendo y por lo tanto no logras tomar correctivos. Y siendo así, es posible que un proyecto de desarrollo de software pueda fracasar totalmente. Por el contrario, está demostrado que cuando en un proyecto se lleva, aunque sea un conjunto mínimo de métricas como las tres que yo les he pedido a ustedes, que es básicamente la métrica de entrega a tiempo, la de satisfacción de usuario y la del índice promotor, te permiten de alguna manera estas métricas ir teniendo bajo tu control y bajo tu mirada el progreso del proyecto y teniendo confianza de que vas a poder entregarlo de la mejor manera al final, ¿no? Tanto con un proceso de calidad como para lograr como resultado un producto de calidad. Entonces, las métricas o mediciones en ingeniería de software es un proceso continuo que idealmente se tiene que hacer desde el día cero que empieza el proyecto. Por eso es que les decía que a estas alturas que estamos a pocos días de cerrar la iteración, obviamente no podemos reconstruir cosas que no hicimos desde el inicio y por eso vamos a trabajar solamente tres métricas y vamos a obviar otras métricas como por ejemplo la métrica de velocity o velocidad del equipo, que es una métrica clásica de Scrum, que se la puede utilizar, se la debe utilizar, pero implica hacer mediciones desde un inicio, ¿no? Entonces, la medición es un proceso continuo que te permite definir qué datos necesitas, recopilar los datos que necesitas, analizar la calidad de esos datos y en función de ellos hacer los cálculos para poder comprender cómo está tu proceso, para poder gestionar de mejor manera tu proceso de desarrollo y en última instancia para poder mejorar. Entonces, de la mano de mejorar el proceso está el uso adecuado de métricas, ¿no? Entonces, sin embargo, como les decía hace un rato, sigue siendo un punto conflictivo en la industria de software, especialmente en las empresas pequeñas que desarrollan software no crítico, donde se podría pensar que sí se puede obviar las métricas. Pero cuando tú obvias las métricas, el efecto es parecido a cuando tú obvias las pruebas o cuando tú obvias las revisiones por pares. Como decía el doctor Laporte, todos estos son mecanismos que nos permiten ir haciendo garantía de calidad de software. Entonces, nosotros queremos en la clase de hoy profundizar en este estudio de algunos ejemplos de métricas básicas para que ustedes tengan un arranque, para que de ahora en adelante no obvien, no omitan las métricas solamente digamos, desconocimiento de cuáles existen y cómo nos pueden favorecer. Entonces, vamos a ver en esta clase tres grandes grupos de métricas. Las primeras se llaman las métricas genéricas y dentro de ellas en pantalla tenemos ya la primera que es además obligatoria para la entrega de la versión 3, ¿no? Esta métrica se llama entrega a tiempo y responde a esta pregunta. ¿Qué porcentaje de características acordadas del producto de software ha sido entregada dentro del calendario previsto? Pues fíjate que la métrica de entrega a tiempo no es una variable binaria que te dice si entrego a tiempo o no entrego a tiempo. O no es una variable que te dice cuántos días se retrasó en entregar o cuántas horas se retrasó en entregar. La métrica de entrega a tiempo está directamente relacionada con la cantidad de requerimientos funcionales y no funcionales que han sido implementados adecuadamente y entregados a tiempo. En nuestro caso, la entrega a tiempo es la fecha que está prevista, que es este domingo 3 de marzo, ¿no? Entonces, fíjense en que B es el número de características acordadas del software o sistema. Entonces, para el cálculo de
la versión 3, vamos a tomar como B el conteo que ustedes van a hacer de lo solicitado en el documento resumen de evaluación. Recuerden que en ese documento hay dos partes. En la primera parte está cosas que se pide de parte del profesor, en donde yo te digo, bueno, necesito que hagas un cuestionario SUS, necesito que hagas la calidad con SonarQube, necesito que cambies un icono, necesito que hagas esta validación, cosas que yo determiné que son necesarias incluir en la versión 3. Cuentas cuántas son. Luego vas a la segunda parte, que es el resumen ahí del informe grande que preparó el grupo de compañeros que les evaluaron tu producto, y asimismo cuentas las cosas que están ahí. Entonces, sumas todo, tanto lo que los compañeros propusieron como lo que yo propongo en este documento resumido, y eso te va a dar el número de características acordadas. Digamos que esa suma te da 15 cosas. Ahora, fíjate que A es el número de características acordadas que han sido entregadas en el calendario. Es decir, al llegar el día 3 de marzo, de esas 15 cosas que están enumeradas en el documento respectivo, ¿cuántas lograste entregar? Si lograste entregar todas las 15, pues será 15 sobre 15 por 100%, porque es un porcentaje, ¿no? Entonces podrás decir que tu producto versión 3 cumple con el 100% de entrega. Pero ¿qué tal si de las 15 cosas entregaste, avanzaste a implementar y entregar solamente 12? 13 quedaron por fuera. Entonces haces el cálculo respectivo y tendrás obviamente un porcentaje menor a 100. Entonces, esta es la manera como se define el concepto de entrega a tiempo, ¿no? No es un sí o no es cuántos días me retrasé en entregar, sino el día que quedamos, del porcentaje de lo que se quedó comprometido a entregar, cuánto se logró entregar. Y obviamente el valor ideal sería 100%. Entonces, recuerden que esta es la primera métrica que vamos a trabajar. Esta métrica también es súper útil, no la vamos a trabajar para la versión 3 porque no hemos manejado la parte financiera, pero la métrica se llama dentro del presupuesto y responde a la pregunta, ¿qué porcentaje del presupuesto acordado con los interesados ha sido utilizado para completar el proyecto? Lo interesante de esta métrica es que al hacer el cálculo te puede salir un valor superior al 100%, en cuyo caso se dice que el proyecto resultó con sobrecosto. Entonces, B es el presupuesto acordado. Digamos que quedamos en que esta versión 3 iba a costar, se me ocurre, $10,000, ¿ya? Pero en A se suman los costos reales. Recuerden que el doctor Laporte nos explicaba en temas de costeo que hay varios rubros de costos que se deben tomar en cuenta para lograr un costo final real. Y entonces, sumando todos estos costos, obtienes el valor de A. Y al dividirlo sobre B y multiplicarlo por 100 del porcentaje, ¿no? Digamos que el presupuesto acordado fue $10,000 y terminamos gastando 12,000. Entonces, al dividir 12,000 para 10,000 te da 120%. Entonces, el proyecto tuvo un sobrecosto del 20%. Entonces, la idea, obviamente, es que A sea igual que B para que el resultado sea 100% dentro del presupuesto. Es decir, gastaste todo lo que pediste en presupuesto, ni más ni menos. Eso sería el valor ideal. Nuevamente, esta métrica obviamente no la vamos a poder calcular para el entregable de versión 3 porque no hemos hecho costeos monetarios del proyecto, ¿no? Esta métrica SIVA es la segunda que les estoy solicitando para versión 3, que es la satisfacción del cliente, Customer Satisfaction, CSAT por las siglas en inglés, ¿no? Y entonces es el grado de satisfacción general de los interesados en el proyecto y se mide con una escala de valoración, por ejemplo, del 1 al 5. Entonces, N es el número total de encuestados y arriba está las respuestas dadas en la escala de 1 a 5 o del 1 al 10, cualquiera que sea la escala que hayas escogido, según el cuestionario utilizado para medir el grado de satisfacción, ¿no? Recuerden que, de acuerdo a Nielsen, tienen que ser como mínimo 5 personas las que tienes que encuestar. Entonces, ustedes tienen que conseguir unas 2 personas cada integrante del equipo para reunir 5 más personas. Correrle puede ser la misma encuesta si es que quieren,
o si quieren hacer algo más simplificado, una sola pregunta que diga del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho está usted con el trabajo realizado? Y entonces, al sacar el promedio de esas respuestas, tendrás tu satisfacción del cliente CISA. Personalmente considero que sería una respuesta más bien dicho, una métrica más exacta si es que ustedes utilizan el mismo cuestionario SUS que ya conocemos, lo aplican a estas nuevas 5 personas sobre su propio producto y utilizan el cálculo de SUS para sacar el puntaje SUS, ¿cierto? Y luego el promedio de todos los puntajes es el que te dará este grado de satisfacción. Entonces, sea que hagan una sola pregunta, o sea, que utilicen ustedes me explicarán eso en el reporte respectivo, porque ahí tienes que indicar cuál fue la fórmula de cálculo que utilizaste y los valores de entrada, y entonces, pues, tendremos ahí una medición de satisfacción de tu cliente, ¿no? Luego tenemos la tercera y última métrica que vamos a utilizar para versión 3, que se llama NPS por sus siglas en inglés de Net Promoter Score o índice de promotor net. NPS es una métrica que viene del lado de marketing. Es muy utilizada por toda la gente que hace mercadotecnia y básicamente lo que dice es, quiero saber ¿cuántos promotores tengo yo entre la gente que me conoce? Un promotor es aquel que está dispuesto a recomendarte a ti como empresa o a tu producto con otras personas. Y eso es un promotor. Entonces, para saber cuántos promotores tienes, aplicas una encuesta a sí mismo de una única pregunta, que ya vamos a ver más adelante en un ejemplo. Entonces, resumiendo, NPS es una medida de gestión que te permite saber el grado en que las personas interesadas en el proyecto están dispuestos a recomendar, sea como organización o a tu producto como tal. Entonces, la escala que utiliza NPS es una escala que va de 0 a 10 en realidad. No sé por qué ahí dice de 1, tengo que quitarle, va de 0 a 10. Y entonces, dependiendo de la puntuación que te ponga la persona, aquellos que te coloquen de 0 a 6 se consideran detractores, los que te coloquen 7 u 8, recuerden que esto es sobre 10, se consideran pasivos, y los únicos que se consideran promotores son aquellos que te coloquen de 9 a 10. Es decir, que es probable o muy probable que te recomienden. Entonces, NPS es bastante exigente porque está diciendo, si alguien me dice del 1 al 10, yo te pongo 7 o 8 en que tal vez te recomendaría, eso es un pasivo que en realidad no te va a llevar a recomendar. Menos de 7 es un detractor, es decir, más bien alguien que podría poner no buena voz, sino lo contrario, mala voz con respecto a tu empresa o tu producto. Entonces, los únicos que te quedan como promotores son los que te pongan 9 o 10 en la pregunta que ya vamos a ver a continuación. Entonces, al hacer las cuentas con la fórmula que también vamos a ver en un momento, el NPS te puede dar un valor negativo desde menos 100 hasta un valor positivo de 100. Esos son los dos límites, ¿no? Se considera buena puntuación cuando tú obtienes un valor entre 0 y 30, y ese es justamente el valor que yo necesito saber del caso de cada uno de los proyectos de ustedes. Entonces, si NPS resulta estando entre 0 y hasta 30, indica que entre las personas encuestadas sí hay aprecio por tu organización o por tu producto y tienes una probabilidad bastante buena de que la gente te promocione a ti o a tu producto, ¿no? Ahora, si te sale un valor por debajo de 0, lo que indica ese cálculo es que tienes gente más insatisfecha que lo que tienes gente satisfecha con lo que has hecho y por lo tanto obviamente hay que mejorar. Pero el NPS no te dice en qué mejorar, solo te dice, oye, estás en negativo. Eso significa que la gente que te conoce es tu detractora, no es tu promotora. Entonces, se recomienda complementar el NPS con una pregunta abierta que te permita saber la razón. Si todo el mundo te pone 0, 1, 2, cualquier nota de detractor hasta 6, la siguiente pregunta que le tienes que hacer es explícame por qué me pusiste esa nota. Entonces, ustedes harán una pequeña encuesta con dos preguntas, la pregunta de promotor como tal y la segunda pregunta, una pregunta abierta para que la persona
elabore las razones por las cuales te puso 10 o te puso 7 o te puso 4 o lo que quiera que es. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Este es un texto muy estándar o parecido a cómo van a ser los textos de los casos de estudio del examen de mañana. Entonces tienes una cabecera donde está todo el contexto y la data que necesitas para responder una o varias preguntas específicas con respecto a ese escenario, ¿no? Entonces vamos a leerlo juntos. Dice, una empresa de desarrollo de software pequeña ha terminado un proyecto donde hizo un producto para una institución financiera. Se realiza la encuesta NPS a 16 personas interesadas. Con esta pregunta, que es la pregunta estándar, es decir, en toda encuesta NPS haces esta misma pregunta que dices, ¿con qué probabilidad recomendaría a nuestra empresa de desarrollo de software a un colega, a un amigo o a un familiar? Y se le dice que escoja, como vimos en la lámina anterior, un número entre 0 y 10. Entonces, cada persona te va puntuando según lo que considera, reúnes los de las 16 personas y al tabular se obtuvo los siguientes resultados. 2 respuestas fueron 5, una respuesta fue 6, 4 respuestas fueron 7, 8 respuestas te pusieron 8 y una respuesta te pusieron 9. Y la pregunta es, ¿cuál es el índice NPS? Entonces, fíjense que aquí está el cálculo. Básicamente, el cálculo consiste en restar el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Entonces, entre las 16 personas, ¿cuántos son mis promotores? Volviendo a la diapositiva anterior, recuerden que solo son promotores los que me califican de 9 a 10. Si yo reviso la data, solamente tengo una persona con 9 y nadie con 10. Por lo tanto, yo tengo una persona de 16 que me respondió como promotor. Calculo ese porcentaje y esta es la nota porcentaje de promotores, que en este caso corresponde al 6.25%. A esto le tengo que restar el porcentaje de detractores. Nuevamente, si vas a la información de cómo funciona el índice, detractor es cualquiera que te puso hasta 6. Y los pasivos, como ustedes ven, no cuentan para el cálculo. Si tú tienes un montón de gente pasiva que te contestó la encuesta, pero te puso 7 o te puso 8, esos simplemente son neutros, esos no cuentan. Lo que nos interesa son los que te pusieron de 6 para abajo como detractores. Entonces, en este caso, sumas las 2 de 5 más el 1 de 6 son 3. Los de 7 y 8 no cuentan, entonces tengo 3 detractores. El promedio es 18.75. Resto estos dos promedios y evidentemente en este caso, bueno, resto y redondeo, me da un número negativo que es menos 12. Como menos 12 es negativo, y recuerden que lo que se considera aceptable es estar entre 0 y 30, significa que yo tengo más gente detractora que gente promotora entre los que me conoce, y por lo tanto lo siguiente sería averiguar las razones por las cuales la gente me cataloga negativamente y obviamente establecer un listado de acciones de mejora inmediatas que debo tomar para mejorar este índice. Entonces, este es el tercero que yo necesito que ustedes calculen. Entonces, una vez más, y hasta aquí lo que necesitamos para el trabajo final de la materia, entrega a tiempo, que es contar cuántas cosas se solicitó para la versión 3, contar cuántas realmente lograron implementar de manera exitosa y sacar el porcentaje. El segundo es el cálculo de satisfacción, que puede ser con una sola pregunta de qué tan satisfecho está con el producto del 1 al 5, o puede ser utilizando el mismo SUS para sacar las notas SUS y sacar el valor respectivo. Y la tercera, el que acabamos de ver, el NPS, en donde haces una única pregunta cerrada, que es esta: ¿con qué probabilidad me recomendaría usted para que le desarrolle software a un colega, con un amigo, con un familiar? Y le pides que te ponga una calificación entre 0 y 10. Luego ves porcentaje de promotores, porcentaje de detractores, sacas la resta y llegas a la conclusión de si estás bien o mal en la parte de promotores. Y hasta ahí donde vamos a llegar en el uso de métricas para el proyecto, que ya no tenemos muchos días, sino hasta el domingo para terminar. De aquí en adelante, pues obviamente vamos a ver otras métricas adicionales que son de uso general
en proyectos de desarrollo de software, ¿no? Pero antes de pasar, otro ejemplo de NPS que puede ser muy parecido a un ejemplo del examen de mañana, ¿no? Entonces dice, su emprendimiento de desarrollo de software cuenta con 2 jefes de proyectos, 6 desarrolladores full stack y 3 testers. Entonces, en total tienes 11 personas, ¿no? Al final del primer año de funcionamiento han terminado 3 proyectos con un total de 71 clientes y usuarios. Se realiza una encuesta NPS cuyos resultados se presentan en la tabla. Entonces, fíjense que aquí en la tabla está los 3 proyectos, 1, 2 y 3. Y de cada proyecto, los puntajes que se obtuvo, ¿no? Entonces, una persona les puso 5, 3 le pusieron 6, 15, 7, 8, 8, 1, 9 y 0, 10 para el proyecto 1. Para el proyecto 2, entre promotores tiene 6,9, 1,10 y para el proyecto 3, entre promotores tiene 6,9 y 4,10. Entonces, esto está desglosado por proyecto. Ahora veamos qué nos pregunta, ¿no? Y ojo mañana con revisar muy bien cuál es la cosa que nos pregunta el caso de estudio para según eso, pues obviamente dar la respuesta de la pregunta del examen. Entonces, en este caso dice, ¿cuál es el índice NPS de su emprendimiento? ¿Sí? Entonces, no está pidiéndote proyecto por proyecto, sino de todo el emprendimiento, es decir, tomando en cuenta todas las respuestas a todos los proyectos de todos los clientes y usuarios, un total de 70. Y la pregunta adicional es, ¿su emprendimiento es apreciado o no por los interesados con los que ha trabajado durante este primer año? Entonces, basada en esta tabla, vamos a ver en la siguiente diapositiva la solución. Entonces, como sabemos, el total de interesados es 71. Entonces, si tú sumas todas estas respuestas, debe dar 71. Luego dice, los promotores son 18. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los promotores? Todos los 9 y 10, ¿no? Lo que está aquí abajo. Tú sumas estas dos últimas filas, esto da 18. Y 18 de 71 con una matemática simple corresponde al 25,35%. Ahora voy a ver los detractores. Recuerden que detractores es de 6 para abajo. Entonces, 7 y 8 no me interesa porque son pasivos. De 6 para abajo, ¿por qué no está aquí el 4, el 3, el 2, el 1, el 0? Porque según estos datos, nadie respondió esos puntajes, ¿no? Entonces, los que no estés, asumes que es por 0. Ojo con eso para mañana. Entonces, cuento cuántos tengo en 5 o 6, que son detractores, y ese valor es 7, que equivale a 9,86%. ¿Cómo sabemos la fórmula? Y me voy a regresar a la fórmula, es porcentaje de promotores menos porcentaje de detractores redondeados, ¿no? Entonces, en este caso es 25% menos 9%, eso me da un NPS de 16, redondeado, ¿no? Como 16 está dentro del rango de 0 a 30, eso significa que ya tengo una puntuación razonable, adecuada para mi índice de promotor. Eso quiere decir que mi emprendimiento sí es apreciado por los interesados. Entonces, no hay un valor negativo y por lo tanto, no me tengo que preocupar demasiado. Sin embargo, obviamente podría mejorar mi índice. Recuerden que el valor tope es más 100. Entonces, no es que estás en lo máximo, ¿no? Pero estás dentro del 0,30 que se considera, digamos así, normal. Entonces, esta es la manera de resolver ejercicios de estilo NPS, ¿no? Puede ser, como en este caso, una sola encuesta para toda la empresa, o puede ser, como en este caso, varias encuestas que se van haciendo a lo largo del tiempo, proyecto por proyecto, a distintos clientes. Obviamente, el proyecto 3 pudo haber tenido usuarios y clientes diferentes al proyecto 1 y cada proyecto es puntuado independientemente. Sin embargo, como nos piden el NPS de todo el emprendimiento, por eso es que se suma en general. También te pudieron haber pedido el NPS del proyecto 2. Sí, porque si ustedes se fijan, el más exitoso, el que más promotores tiene es el proyecto 3 y el menos es el proyecto 1. De hecho, si te fijas en el proyecto 1, tienes un promotor y tienes 4 detractores. Entonces, al hacer la diferencia de porcentajes, para el proyecto 1 nos va a dar un número negativo. Entonces, si vas proyecto por proyecto, el 2 y el 3 son proyectos que tienen un índice de promotor positivo y el proyecto 1 tiene negativo. Sin embargo, al hacer el global,
como hay 2 positivos y 1 negativo, pues yo termino con un valor global positivo de 16. Sin embargo, si ya queremos ir al detalle, yo sí debería analizar qué pasó en el proyecto 1 que me llevó a un resultado negativo de NPS. Y de esa manera, obviamente, hacer correctivos. Entonces, esa es la manera con la cómo trabajas con las métricas para poder entender qué es lo que está pasando con todo esto. Ok, el segundo grupo de métricas que existe es el que se llama métricas ágiles. Entonces, son, como su nombre lo dice, mediciones que se hacen específicamente cuando el proyecto de desarrollo es de tipo ágil, ¿no? Y dentro de estas métricas ágiles, la más representativa es la famosa velocidad de equipo, ya conocida también con el nombre de velocidad. Entonces, la velocidad del equipo es el número de puntos de historia que un equipo puede completar en un sprint, en una semana, en un día, es decir, varía digamos, la unidad de tiempo que utilices para tu métrica de velocidad. Entonces, vamos a ver ejemplos con sprints y también con semanas. Entonces, la métrica nuevamente es muy sencilla. B es el número total de sprints, semanas o días, y A es la suma de puntos de historia. Esta no la vamos a poder calcular nosotros porque cuando hicimos las historias de usuario, como yo les pedí una versión simplificada de historias de usuario, no incluimos estimaciones de puntos de historia. Entonces, no tenemos la información de puntos de historia por cada historia, digámoslo así, que es el valor A, ¿no? Pero si desde un principio nos hubiéramos planteado medir la velocidad del equipo, hubiéramos ido recolectando historia por historia los puntos que se van implementando para poder tener esta sumatoria. Luego hubiera dicho en B, si mi unidad de medida va a ser un sprint, una semana o un día, semanas o días, y hubiera podido hacer el cálculo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, nuevamente, este ejemplo tiene el formato de los casos de estudio de mañana, ¿no? Entonces dice, en un proyecto Scrum se ha utilizado puntos de historia para medir el esfuerzo realizado en los 3 primeros sprints. Es decir, el proyecto tiene varios sprints y tenemos ya data de los 3 primeros. Todas las historias del proyecto tienen 7 puntos. Esta parte es una simplificación, ¿no? Porque en la vida real, evidentemente, no puedes dividir exactamente los puntos entre las historias. Sin embargo, para fines de ilustración académica, se ha simplificado a que todas las historias tengan 7 puntos. Eso nuevamente no va a pasar en la vida real, ¿no? En todo caso, esta es la historia de lo que pasó. El Sprint 1 tenía planificadas 6 historias de usuario, es decir, 6 por 7, 42 puntos a cubrirse. Sin embargo, al final del Sprint 1 se completaron solo 5 historias, es decir, 35 puntos, ¿no? En el Sprint 2 se tenía planificado 7 historias de usuario que ya incluyen la que faltó del Sprint 1. Porque lo que pasa cuando arrancas el siguiente Sprint es que dices, ok, ¿qué nos quedó pendiente? Entonces ahí alguien dice, esta historia. Entonces esa historia que fue desde Sprint 1, pero no se ejecutó, se pasa como parte del Sprint 2. Entonces en este caso, las 6 que ya eran Sprint 2 más la una que se arrastra, me dan 7 historias de usuario, ¿no? Y al final del sprint 2 se logran completar solamente 5. Por lo tanto, se arrastran 2 historias al sprint 3, que suma 8 historias, incluyendo las 2 que se arrastran del 2. Y al final del sprint 3 se completan 6 historias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de equipo del equipo de desarrollo, del equipo Scrum, ¿no? Entonces, la velocidad nuevamente es un cálculo muy simple. En este caso, como vimos en la fórmula, es la sumatoria de los puntos de historia completados divididos por el total de sprints. En este caso, el total de sprints de que tenemos data son 3 sprints, por lo tanto, en el denominador va el número 3, y arriba va los puntos que se lograron hacer en el sprint 1, los que se lograron hacer en el sprint 2 y los de los sprint 3 sumados, que en este caso me da 35 del 1 más 35 del otro más 42 del otro. Eso sumado y dividido para 3 y redondeado me da una velocidad de 35. Entonces, con los datos históricos que yo he ido tomando desde el inicio del proyecto, sprint tras sprint, he podido determinar que en este punto la velocidad de mi equipo es 37.
¿37 qué? Si tú te fijas en las unidades, arriba son puntos de historia, abajo son sprints, por lo tanto son 37 puntos de historia por sprint. Eso es lo que yo históricamente he demostrado que tengo la capacidad de desarrollar como equipo. Ahora, ¿por qué es importante la velocidad? Porque sabiendo la velocidad, yo puedo estimar esfuerzo futuro. Es como, por ejemplo, si tú me dices cuánto me voy a demorar si en este momento salgo desde mi casa y estoy en el norte de Quito hacia Ambato. Entonces, alguien me dirá, te demoras hora y media, alguien te dirá, te demoras casi 3 horas, ¿no? Y yo te diría, bueno, cuánto me demore va a depender de la velocidad promedio que yo tenga. Entonces, es exactamente ese mismo concepto de la velocidad. Porque la distancia es la que es, ¿no? Desde donde yo estoy hasta el punto donde yo quiero llegar en Ambato, es una distancia fija. Pero cuánto me demore va a depender de la velocidad con la que yo vaya. En este caso, la velocidad del equipo Scrum, de acuerdo a los datos históricos, es 37. Vamos a ver a continuación cómo juega esa velocidad para poder hacer estimación. Entonces, como dice aquí, la velocidad sirve para hacer estimaciones de esfuerzo a futuro del equipo. Por ejemplo, digamos que al equipo le falta completar 220 puntos de historia. Como mi velocidad es 37, yo hago la regla de 3 simple y logro estimar que voy a necesitar 6 sprints adicionales para terminar este proyecto, ¿sí? Haciendo la división simple con el redondeo, ¿no? Entonces, una vez que sé la velocidad, yo ya puedo estimar qué va a pasar en el futuro inmediato, obviamente siempre y cuando me mantenga el mismo equipo, porque este 37 es la velocidad de este equipo que trabajó estos 3 sprints. Pero si para el sprint cuarto el equipo cambia de personas o aumenta las personas o disminuye las personas, obviamente va a cambiar su velocidad. Entonces, por eso para que la métrica te pueda servir para estimar, se parte del principio de que el equipo que inicia el proyecto es el mismo equipo que lo va a terminar. Y en un momento dado vamos a tener suficiente dato histórico para hacer este cálculo de la velocidad. Vamos a ver un ejemplo adicional. Este sí muy parecido a algún caso de estudio del examen de mañana, ¿no? Dice, su empresa de desarrollo de software ha sido contratada por el gobierno para desarrollar una solución que es web y es móvil para realizar un censo nacional. El proyecto utiliza Scrum y está en ejecución. Entonces, ¿por qué digo Scrum? Porque recuerden que Velocity es una métrica ágil, ¿no? Entonces tendrías que estar con Scrum, con XP o con algún proceso parecido que sea de agilismo, ¿no? Entonces, el proyecto se encuentra en ejecución. Hasta el momento se han realizado 2 sprints, el uno de 4 semanas y el otro de 6 semanas. Entonces, noten que aquí los sprints no tienen la misma duración, lo que en la vida real hace sentido, porque por lo general el sprint cero, que en este caso no está en la data tabulada, es un sprint corto, que puede durar 1, máximo 2 semanas como para arrancar el proyecto. Y luego ya cada sprint dependerá, digamos, cuántas semanas dura de la cantidad de historias de usuario que pongas en la pila de ese sprint, ¿no? Entonces, en este caso, el sprint 1 se ha planificado para 4 semanas y el sprint 2 para 6. Y hasta ahí es donde estamos. Entonces, ¿qué es la información que yo tengo aquí en las celdas? Pues cuántos puntos de historia logró desarrollar el equipo en la semana 1 del sprint 1, en este caso 72. Luego 85 en la semana 2 del sprint 1 y así sucesivamente, tanto para el sprint 1, que son 4 semanas, como para el sprint 2, que son 6 semanas y 6 datos, ¿no? Entonces, esa es la data. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del equipo Scrum? Primera pregunta, porque recuerden que para poder hacer estimaciones, lo primero que necesito es saber la velocidad. Entonces, primer cálculo, ¿cuál es la velocidad del equipo Scrum? Y segundo, ¿cuántas semanas adicionales se estima que serán necesarias para completar el proyecto, tomando en cuenta que el estimado total de puntos de historia es 2152? Entonces, vamos a la primera pregunta, que es la velocidad. Recuerden que la velocidad se calcula sumando los puntos de historia implementados, dividiendo para la unidad de medida, que en este caso van a ser semanas, ¿no?
Entonces, ¿cuántas semanas son? 4 del sprint 1 más 6 del sprint 2 son 10 semanas. ¿Y cuánto es el total de historias implementadas? Pues la sumatoria de todos estos valores, ¿no? Entonces, veamos a continuación. Entonces, para calcular la velocidad del equipo, se debe sumar los puntos de historia completados y dividirlos para el número total de semanas, redondeando, ¿no? Entonces, en la Sprint 1 suma 335 puntos, en el Sprint 2 465 puntos, y eso se divide para, en este caso, 10 semanas, 4 del Sprint 1 y 6 de Sprint 2. Esto es 800 dividido para 10, eso significa una velocidad de 80. Entonces, de acuerdo a esta información histórica, este equipo tiene una velocidad de producción de 80 historias por semana, porque recuerden que en este caso la unidad de medida del denominador es semanas. Entonces, para estimar las semanas adicionales, yo debo tomar en cuenta que el total de puntos de historia del proyecto es 2.152. Sin embargo, yo ya he implementado 800. Entonces, debo restar 2.152 menos las 800 y me da que me falta, o todavía tengo que implementar 1.352 puntos, ¿no? Entonces, ya el cálculo es muy sencillo. Yo tomo los puntos que me faltan, que son 1.352, divido para la velocidad, que es 80, y el redondeo me dice que a la velocidad que estoy, a la velocidad que tengo, voy a necesitar 17 semanas adicionales para terminar este proyecto. Ahora, estas 17 semanas habrá que decidir en cuántos sprints se hacen, ¿no? Porque yo podría hacer otros sprints de 6 semanas cada uno, en cuyo caso tendría un sprint 4 de 6 semanas, perdón, me pongo acá, un sprint 4, un sprint 3 de 6 semanas, un sprint 4 de 6 semanas, irían 12 semanas y tendría un sprint 5 de las semanas restantes. Entonces, podría yo repartir estas 17 semanas en 3 sprints. Pero esa ya es una decisión del gestor. Pero fíjate que el gestor ya puede planificar mejor porque al saber la velocidad ya puede estimar cuántas semanas. Esa es básicamente la utilidad que tiene esta métrica, que es la métrica de velocidad del equipo, ¿no? Entonces, me permite estimar el esfuerzo y con esa estimación del esfuerzo yo puedo hacer predicciones de cuánto tiempo, cuántos sprints, cuántas semanas, cuántos días necesito para terminar un proyecto con la velocidad de mi equipo actual. Ok, el último tema que tenemos que cubrir, y con esto ya vamos cerrando este curso, es un tercer grupo de métricas. Recuerden que hasta ahora hemos visto métricas genéricas, métricas que existen, métricas genéricas, vimos tres o cuatro ejemplos de métricas genéricas. Sabemos que existen métricas específicas para agilismo y como ejemplo vimos la más conocida y la más usada, que es la velocidad. Entonces, velocity no es algo que tú calculas por que toca o por gusto o por decir que tienes una métrica. Velocity es una métrica que calculas para que te ayude a gestionar de mejor manera el proyecto de desarrollo de software, para poder planificar mejor acorde a los estimados que yo puedo obtener en base a la velocidad que yo he podido calcular, siempre basada en datos históricos. Si ustedes se fijan, en todos los casos que hemos visto, hay una tabla o hay tablas que contienen data histórica. Entonces, la dificultad, bueno, no la dificultad, sino el truco consiste en tener la prolijidad de ir reuniendo esta información histórica. ¿Sí? Entonces, por eso es que obviamente no vamos a poder aplicar velocidad, por ejemplo, en el proyecto porque no hemos ido reuniendo esa información. Ahora sí vamos al tercer, perdón, y último grupo, que es el grupo de métricas para análisis de defectos. Entonces, hay una teoría muy chévere desarrollada por aquellas escuela de pensamiento de testing eh, que dice que eh, una estrategia muy útil para poder mejorar la calidad
de los proyectos de desarrollo de software es entender cómo funciona el tema de los defectos en los proyectos que voy trabajando. Yo voy recopilando esa información histórica de cómo es el comportamiento de los defectos, hago un análisis de esa información y en base a eso puedo nuevamente hacer predicciones y tomar decisiones. Entonces, este tipo de estrategia se llama análisis de defecto y parte nuevamente de trabajar con métricas o mediciones, ¿no? Entonces, según esta propuesta de la estrategia de análisis de defectos, para el análisis de defectos se debe ir registrando y actualizando diariamente la información de los defectos que van apareciendo. Pues fíjense en que requiere una disciplina continua, diaria, de ir eh, registrando y manteniendo históricamente esta información de defectos. Entonces, vamos a ver a continuación cuál es la metadata o la información que se recomienda que se vaya registrando diariamente de los defectos que se van dando dentro de un proyecto de desarrollo, ¿no? Primero, cada defecto debe ponérsele un identificador. Segundo, tener un estado del defecto, ¿no? Que me permita identificar, por ejemplo, si el defecto está activo o inactivo. Eh, como para yo poder ir a hacer, luego filtrar por estado para hacer consultas de defectos. Tercera información, la fecha en que se notificó el defecto. Entonces, estamos hablando no de inyección de defectos, sino del proceso contrario, que es sacar los defectos, ¿no? Entonces, la fecha que se notifica, que nos dimos cuenta que este defecto existe en el producto. ¿Quién lo encontró? Para fines de, por ejemplo, determinar la eficiencia de los testers, ¿no? Un probador eficiente será aquel que tenga la mayor cantidad de defectos encontrados en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, ¿no? Como veíamos en algunas de las diapositivas del doctor Laporte, donde vimos la eficiencia o desempeño de los testers, por ejemplo, para encontrar defectos durante revisiones. Entonces, para eso me sirve ir anotando quién. Luego, ¿a quién está asignado? Porque una vez que un defecto es encontrado y notificado, alguien tiene que hacerse cargo de trabajar ese defecto. Entonces, ¿a quién se le asigna? Que será por lo general un desarrollador que está actuando como debugger, ¿no? Como depurador. El componente del software en que está el defecto, esto es importantísimo, porque ustedes recordarán que cuando vimos los 7 principios del testing, hay un principio que se llama el clustering de defectos o el agrupamiento de defectos que dice que los defectos tienden a juntarse. Y entonces, si yo encuentro 2 o 3 defectos en el mismo componente, por ese principio del clustering, lo más seguro es que ahí existan más defectos. Entonces, yo focalizaría mis pruebas en el componente defectuoso porque sé que por el principio de clustering, ahí seguramente hay más defectos de lo que estoy viendo. Pues por eso yo también voy registrando en qué componente de software. ¿Fue en el código? ¿Fue en la interfaz? ¿Fue en los procedimientos almacenados de base de datos? Donde haya sido, ¿no? Eh, puede ser incluso en documentos, ¿no? Puede ser un defecto en la especificación de requerimientos. La gravedad. Como su nombre lo dice, la gravedad pues me permite poner una escala de qué tan complejo es este problema y la escala tiene una escala de letras, ¿no? Que va de la siguiente manera. La A significa que el síntoma que nos llevó a determinar la existencia o la presencia de un defecto fue la caída del sistema o la pérdida de datos. Entonces se pierden datos, aquí hay un defecto y le anoto gravedad A. B, fallo sin solución. Entonces, yo logro hacer a través de una prueba controlada que el producto falle, pero yo al menos no encuentro o no avisoro como tester una solución. Entonces le pongo B. C es fallo con solución obvia. Entonces yo logro que a través de una prueba controlada el producto falle. Eso es la demostración de que hay al menos un defecto
pero a su vez yo ya veo claro cuál es la solución. Entonces le pongo gravedad C. D, problema menor. Entonces, si yo veo que sí hay un problema, pero no es gran cosa, como por ejemplo, se me ocurre un color no tan adecuado para contraste de colores en mi interfaz, o sea, sí es un defecto de calidad, pero no es un defecto crítico, entonces le pongo de problema. Y este es interesante. El la categoría E no es estrictamente hablando un defecto, porque como sabemos un defecto es algo, y lo volví a recalcar con todo el aporte, un defecto es algo que viene de un error y va a dar como consecuencia un fallo. En cambio, es una solicitud de mejora, es decir, no es que ha habido un defecto, no es que nadie cometió un error, no es que hay un peligro de que haya un fallo, es que simplemente yo encontré algo que puede ser mejorado. ¿Sí? Entonces, le marco de gravedad que significa solicitud de mejora, para fines del análisis que estamos queriendo hacer, las solicitudes de mejora se consideran, entre comillas, defectos. No son defectos técnicamente hablando, pero para fines de tabulación se utiliza el código E para indicar solicitudes de mejora. Entonces, cuando yo consulte la base de datos de análisis de defectos, yo filtro por gravedad me saldrá el listado de todas las citadas para este producto. ¿Sí? O si yo listo los P, me saldrá todos los fallos que se han logrado visibilizar en el producto para los cuales no sabemos una solución. Continuemos. Luego viene la prioridad. Entonces, el mismo tester que está reportando el defecto debe también indicar la prioridad, que va obviamente de lo más alto hacia lo más bajo, ¿no? De tal manera que luego esa prioridad que en primera instancia es definida por un tester pueda ser reconfirmada o pueda ser modificada, sea por el desarrollador o sea por el gestor del proyecto, ¿no? En todo caso, la escala es del 1 al 4. 1 significa se debe corregir rápidamente, es de alta prioridad. Número 2, se debe corregir, pero se puede corregir más tarde, también se considera de alta prioridad. Número 3, se debe corregir antes de salir a producción, se considera de baja prioridad. Y número 4, este es un defecto que es candidato de aplazarse a un próximo release. Es decir, que incluso se podría salir a producción sin corregir este defecto. Y eso es lo que nosotros llamamos los defectos residuales, digamos, conocidos, ¿no? O sea, yo sé que tengo 10 defectos en este producto, pero ya, costo-beneficio, la decisión es salir a producción, sabiendo que hay estos defectos que se pueden aplazar su solución para una versión futura. Obviamente, eso implicará defectos de baja prioridad que no tienen mayor impacto en la operatividad del producto, ¿no? Luego viene el estado de triaje. Triaje es una palabra que viene de los tiempos de guerra, cuando las enfermeras atendían a los heridos de guerra, pasaban por una primera carpa de Cruz Roja, que se llamaba la carpa de triaje. Entonces, en la carpa de triaje se revisaba el estado del soldado herido y según eso se le enviaba a otras carpas, ¿no? La que podría ser curaciones ligeras, la que podría ser, lamentablemente ya no tiene salvación, esta persona va a morir, etcétera, ¿no? Entonces el triaje, la palabra triaje viene de esos escenarios en los cuales se va clasificando, si se quiere, caso por caso, dependiendo de su gravedad o de sus características específicas, ¿no? Entonces, en este caso, el triaje que se propone trabaja igual con una escala de letras. N significa que este defecto aún no ha sido revisado. Es decir, al final de este día, yo tengo este defecto, pero como no lo he podido revisar, le pongo estado N. Entonces, no puedo decir más de él. F viene del término fix, que significa que este es un defecto que debe ser arreglado y ha sido aprobado para que pase a la etapa de depuración. Entonces, puedes filtrar todos los defectos con estado de triaje F, que significa todos aquellos que están en cola de espera para ser arreglados. El I significa que el desarrollador debe investigar
o informar sobre este efecto, ¿no? Entonces, esto lo está, el triaje lo está haciendo el tester, pero el tester llega a un punto en que dice, no, de aquí en adelante quien debe tomar la posta es el desarrollador. Entonces le pongo I para que se asigne un desarrollador que investigue un poco más sobre el defecto y prosiga con el ciclo de vida, ¿no? Q viene del inglés quality, y significa que en este caso el que debe investigar más e informar posteriormente es un tester. Entonces, con el triaje I o Q, yo le mando al defecto hacia un desarrollador para que lo investigue o hacia un tester para que lo investigue. R viene de README y significa que el defecto tiene adjunto un documento y que en ese documento está información que debe ser leída por la persona que recibe el defecto. Entonces, al ponerle la R, eso significa que quien quiera que tenga que procesar este defecto debe primero ir al documento de RIP. Y D significa que existe información que debe ser tomada en cuenta que está en un documento de ayuda o en algún manual. Entonces, esos son básicamente los estados de triaje que se proponen en esta técnica de análisis de defectos, ¿no? Ahora vamos al estado de resolución. Entonces, asimismo, para la resolución del defecto hay un ciclo de vida que está marcado por la siguiente escala, ¿no? Corregido. Como su nombre lo dice, obviamente significa que ya el producto ha sido modificado de alguna manera y por lo tanto el defecto ha sido ya corregido o eliminado del producto. Aplazado significa que este defecto se puede arreglar, pero que no está planificado hacerse en este momento. Un defecto que está aplazado para futura corrección. El 3 es muy importante, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, el momento que ya hacemos las tablas de análisis, es no se reproduce. ¿Qué significa que sea el desarrollador que fue encargado, se acuerdan en el estado de triaje de investigación de desarrollador, él intenta reproducir el defecto, intenta provocar el fallo, pero no lo logra. Entonces se le pone en estado no se reproduce. Si yo no puedo reproducir el fallo, no puedo visibilizar el defecto y por lo tanto no puedo encontrar en dónde está y por lo tanto no puedo corregirlo. Entonces, no se reproduce significa un defecto con el cual estamos ahí parados, ¿no? Sin saber cómo volverlo a reproducir para poderlo corregir. ¿Cómo se diseñó? Este es un estado súper interesante porque As Designer, existen muchos memes al respecto de As Designer porque es como decir, a ver, esto no es un defecto, es un feature. Es decir, se comporta así porque así mismo lo diseñamos. Y justamente esa es la idea del estado como se diseñó. El problema aparente en realidad es una funcionalidad intencional. Es decir, el tester puede pensar que es un defecto, pero los diseñadores hicieron así a propósito, sus razones tendrán, ¿no? Entonces, en este caso se dice, no, esto no es un defecto, así fue como se diseñó el producto. Luego, el siguiente estado es error de prueba, que significa que el defecto no está en el producto. Tristemente, el defecto estaba en el caso de prueba. Entonces, recuerden ustedes que la manera de identificar defectos es ejecutar casos de prueba. Y si el resultado obtenido en la ejecución del caso de prueba es diferente al resultado esperado, entonces yo marco una anomalía. Y digo, aquí hay un defecto, porque lo que yo esperaba no es lo que yo obtuve. Ahora, eso funciona bien en teoría y siempre y cuando el caso de prueba esté bien hecho. Pero ¿qué tal si el caso de prueba está mal hecho? Si los pasos del caso de prueba no están en el orden correcto, si los datos de prueba no son los que se deberían para en lo que se está queriendo probar, entonces eso significa que el defectuoso es el caso de prueba, no el producto probado. Por lo tanto, el estado es error de prueba. Y hay que hacer la corrección, pero en este caso la corrección no es en el producto, sino en la especificación del caso. Y finalmente, el estado duplicado, que significa que ya anteriormente este defecto había sido reportado. Y por lo tanto, se pone un apuntador al identificador del defecto
original, del que se reportó por primera vez. Ahora, ¿para qué quiero saber los duplicados? Porque también por razones de análisis histórico, yo necesito saber cuántas veces un mismo defecto ha sido encontrado y reportado por distintas instancias y distintas personas. Porque todo esto me ayuda a mí a entender el comportamiento de mi equipo de desarrollo, ¿sí? Entonces, esa es la metadata. Y ya para ir cerrando, vamos a ver un par de tablas que ejemplifican cómo se utilizan estos datos, que como dijimos hace un rato, se supone que ya en un proyecto que utilice formalmente la técnica de análisis de defectos, se deberían religiosamente registrar cada fin de día. Todo el mundo debería entrar al repositorio general donde se registra la metadata de defectos, con esta información que acabamos de revisar en las diapositivas anteriores. Entonces, en base a eso se va creando gráficos o tablas donde se hacen cruces para poder ir entendiendo los comportamientos del producto e ir localizando dónde hay oportunidades de mejora en el proceso. Porque finalmente recuerden ustedes que todas estas métricas nos sirven para entender dónde nuestros procesos pueden ser mejores. Entonces, este de aquí es una tabla cruzada, en este caso de la prioridad con la gravedad. Entonces, vamos a regresar nuevamente a los dos esquemas, ¿no? Prioridad y gravedad para recordarnos un poquito cómo funciona. Entonces, la gravedad va desde A, caída o fallo, hasta E, que en realidad es solicitud de mejora. Entonces, si regresamos a la tabla, aquí tenemos la gravedad, ¿no? Está en las filas, de la A a la E. Ahora vamos a las columnas, que es en este caso la prioridad. Entonces recordemos otra vez las prioridades que van de 1, que es corregir rápidamente, a 4, candidato para presentar. Entonces aquí va del 1 al 4, ¿no? Y en las celdas están los conteos de defectos. Entonces, en este caso, para este proyecto en particular, yo tengo 28 defectos que son de alta prioridad, pero que son de gravedad A. O si yo voy a las mejoras, tengo 8 mejoras propuestas, que es la escala E de gravedad, que son de prioridad. Y tengo 45 que son de prioridad 3, que significa que los debo corregir con baja prioridad, pero en este mismo release. Recuerden que el 4 es que yo sí lo puedo dejar para el siguiente release. En este caso solamente tengo 2 mejoras que pueden ser dejadas para el siguiente release. Entonces, esta tabla me resume el cruce prioridades versus gravedades, ¿no? Entonces, si yo empiezo a hacer totales y sacar porcentajes, fíjense que yo puedo ver que del 100% de los defectos que tengo, analizándolos desde la perspectiva de la gravedad, la mayoría de ellos son de gravedad tipo C. El 34% de mis defectos, de mis 727 defectos registrados, son de tipo C. Entonces, claro, eso me lleva a preguntarme qué es el tipo C, que es fallo con solución móvil. Entonces, me puedo tranquilizar un poco, porque estoy viendo que, aunque yo tengo gran cantidad de defectos, 727, la gran mayoría de ellos, bueno, un buen porcentaje de ellos tienen una solución móvil. Entonces, de esa manera yo puedo ir interpretando los cruces, los totales, en este caso por un parámetro que es la gravedad, o por el otro parámetro que es la prioridad. Entonces, recuerden que el de alta prioridad que deben ser resueltos para ayer, en este caso son 96, que representan el 13% de los 727 defectos que tengo en este momento. Entonces, fíjate cómo esta tabla es súper poderosa, porque de una sola vista, yo como gestor de calidad de este proyecto, tengo control o identificados de manera absoluta todos los defectos con los que estoy trabajando al día de hoy, que en este caso son 727, y puedo ver en porcentajes y en distribución, tanto por prioridades como por gravedades, como por combinaciones de prioridad-gravedad. Vamos a ver otro ejemplo de otra tablita.
En este caso, en esta tabla se está cruzando y por cierto, estos datos que estamos viendo son datos reales, tomados de proyectos reales cuya referencia está en el libro, ¿no? Aquí me falta, voy a corregir eso para la próxima edición. De estas diapositivas me faltaría incluir aquí mismo también la referencia de dónde vienen estos datos, pero son datos históricos reales, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una tabla cruzada de resolución con gravedad. Entonces, en la escala de resolución tenemos que un defecto puede estar corregido, aplazado, en este que decíamos que no se puede reproducir, en esta categoría extraña que es que no es un defecto, sino que así mismo se diseñó, este que es los errores cometidos en las pruebas y el número de duplicados. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, analizar el tema de errores en las pruebas porque significa que estos son problemas de calidad en los testers que especifican casos de prueba. Entonces, si tú vas a revisar el total, el 6%, en este caso de los 267 defectos reportados, se corresponden a problemas no en el producto, sino en las pruebas, que es un número razonable. Pero fíjate dónde está mi gran total, casi el 50% de estos 267 defectos en realidad ya están corregidos. Pues nuevamente me puedo ir a dormir tranquila porque este resumen de la tabla cruzada, resolución, gravedad, me está diciendo que la mitad de mis defectos prácticamente ya han sido solventados, ¿no? Y de esa manera nuevamente puedo hacer análisis cruzando. Por ejemplo, volviendo a recordar la escala de la A a la E, les voy a volver a poner un ratito acá en pantalla, de la A a la E es esta de acá, ¿no? Nuevamente, a mí me podría preocupar los fallos sin solución, que es la B. Entonces, voy a volver a la tabla cruzada, me voy a concentrar en la columna de fallos sin solución y voy a ver que a pesar de que yo tengo 81%, perdón, 81 defectos que son fallos de los cuales hasta el momento no sé la solución, que es el porcentaje más alto del 30%, nuevamente de ellos el 46% ya han sido corregidos, el 12, perdón, 46 ya han sido corregidos, 12 son errores en realidad en las pruebas, no en el producto, y apenas 2 no se pueden producir, no se pueden reproducir. Esto sí me preocupa los que no se pueden reproducir, porque si no lo puedo reproducir, no lo voy a poder entender y no lo voy a poder mejorar. Entonces, los números me muestran que estamos bien y que nuevamente yo tengo control sobre los defectos que están en este momento existiendo en mi producto. Un control diario, ¿no? Y esto es básicamente lo que les quería mostrar en esta parte de métricas. Como siempre en este curso, todo es introductorio. Esta es una clase introductoria de calidad de software y es mi deseo